Hola, para mí es un inmenso placer estar compartiendo este ratito con ustedes para hablar de dos temas que fueron foco profundo de estudio para mí en los últimos años, como son la ecocardiografía y la inteligencia artificial. Y en este caso, cómo la ecocardiografía potenciada por inteligencia artificial nos ayuda en la evaluación y seguimiento de los pacientes en tratamiento por cáncer de mama. A lo largo de la presentación observarán ese QR que al escanearlo van a poder tener acceso a todos mis contactos, como así también a una carpeta compartida donde tienen todos los papers que utilicé para realizar esta presentación, como así también la presentación. Este esquema resume de forma visual un concepto clave en cardiooncología. El riesgo cardiovascular asociado a la terapia contra el cáncer es dinámico y cambia a lo largo del tiempo. Todo comienza con una evaluación del riesgo antes de iniciar el tratamiento oncológico. Durante la administración de terapias potencialmente cardiotóxicas, el riesgo cardiovascular se incrementa de forma aguda, como muestra el pico de las curvas. Este riesgo depende del tipo, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. En esta fase es clave implementar estrategias de vigilancia activa y ante señales tempranas de toxicidad subclínica, introducir un manejo precoz con cardioprotección. Una vez finalizado el tratamiento, el riesgo no desaparece y en muchos casos puede incluso aumentar progresivamente. Por eso se recomienda incluir a estos pacientes en programas de seguimiento de sobrevivientes de cáncer. Antes de iniciar terapias oncológicas con riesgo de toxicidad cardiovascular, es fundamental realizar una evaluación basal sistemática del riesgo. Este gráfico resume los factores que deben considerarse tanto desde la clínica como de los estudios complementarios. En el centro, el objetivo es claro: identificar factores de riesgo para toxicidad cardiovascular relacionada al tratamiento contra el cáncer. Van a ver que está la evaluación clínica general y después estudios complementarios, donde el electrocardiograma, la ecocardiografía y los biomarcadores son elementos centrales de la evaluación. En algunos otros pacientes necesitaremos estudios más avanzados, como puede ser la resonancia magnética cardíaca o la tomografía coronaria, entre otros. El objetivo de estas tablas es orientar sobre qué estudios cardiovasculares deben realizarse antes de comenzar terapias oncológicas con potencial cardiotóxica, según el nivel de riesgo del paciente y el tipo de tratamiento. Como recomendaciones generales podemos decir que todos los pacientes deben tener una evaluación clínica, un examen físico y un electro previo a iniciar el tratamiento. Además, según el nivel de riesgo y la droga utilizada, se consideran tres elementos claves: el ecocardiograma transtorácico, los péptidos natriuréticos y las troponinas cardíacas. Aquí resumimos qué parámetros debemos evaluar con el eco transtorácico y la resonancia magnética cardíaca para estudiar a nuestros pacientes que están en tratamiento por cáncer. Como resumen general les voy a decir que nosotros lo que tenemos que hacer, ya sea desde la ecocardiografía o de la resonancia magnética, un estudio lo más completo posible. No basta con medir la fracción de eyección por método de Teichhold. Nosotros tenemos que hacer un ecocardiograma Doppler completo con una valoración lo más acabada posible de la función sistólica de nuestros pacientes, con la mejor técnica disponible en nuestro laboratorio de ecocardiografía, valorar la función diastólica, valorar la presencia de valvulopatías asociadas o miocardiopatías. Y en el caso de ser necesario y realizar una resonancia magnética cardíaca, ya sea porque las ventanas acústicas no nos permiten una adecuada valoración de la fracción de eyección, como si nosotros necesitamos técnicas de caracterización tisular, la resonancia magnética debe ser realizada según las recomendaciones de las guías internacionales. Vamos a definir a la inteligencia artificial como cualquier técnica que les permita a las computadoras imitar la inteligencia humana.
Bostrom las clasificó como la inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial general o sólida. Como resumen, la inteligencia general o sólida no vamos a poder hablar porque escapa a los motivos de esta charla, pero les recomiendo algunas películas como por ejemplo Ex Machina, que es la imagen que ustedes ven en pantalla, que da una explicación desde la ciencia ficción de lo que es el concepto de la inteligencia artificial general o sólida. Mientras que la inteligencia artificial estrecha es lo que nosotros habitualmente utilizamos en nuestro día a día a través de las diferentes formas de inteligencia artificial como Machine Learning, Natural Language Processing, transformación, sistemas expertos, planificación y optimización o visión artificial. A lo largo de cada uno ustedes ven símbolos que les resultarán muy conocidos, que ustedes usan a diario y se utilizan a través de esas diferentes técnicas. Cuando hablamos de imágenes, se utilizan principalmente tres de las subformas o partes de la inteligencia artificial, como son el Big Data, el Machine Learning y el Deep Learning. Insisto en que esto no es una charla sobre inteligencia artificial, sino cómo la inteligencia artificial potencia las imágenes, por lo que cualquier inquietud que tengan ustedes sobre el campo de la inteligencia artificial, los invito a que me escriban sin ningún problema para poder seguir conversándolo o compartiéndole material sobre eso. El hombre medía todas las cosas y es quien las interpreta. Para esta interpretación nos valemos de ciertas herramientas o unidades de medida. En el caso de las imágenes, estas herramientas o estandarización de cortes plantearon tres planos generales en el espacio, como son el axial, el sagital y el coronal, para poder valorar diferentes órganos. Si les pregunto qué órgano es este, ustedes rápidamente me lo responderían. Y si este órgano, que es el cerebro, nosotros los valoramos a través de los parámetros y los cortes clásicos, como son la vista axial, sagital y coronal, lo vamos a poder estudiar tranquilamente y con una muy buena representación de todos sus elementos. Pero en el caso del corazón, donde vemos que en esta revera hay una falla principal en la interpretación o cómo se expone el órgano de estudio, es que no se encuentra de esa forma en el tórax, sino que nosotros lo vamos a ver de esta manera, en una posición central levemente hacia la izquierda, con una dirección de superior a inferior y de derecha a izquierda. Esta oblicuidad en la ubicación dentro del tórax hace que cuando nosotros lo estudiamos en los planos de corte tradicionales, no tengamos una representación equitativa de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo. Por eso Cerqueira en el año 2002 plantea que todas las modalidades de imágenes cardíacas deben definir, orientar y visualizar el corazón usando el eje largo del ventrículo izquierdo y seleccionando planos orientados con ángulos a 90 grados en relación al eje largo. Ahora, sea cual fuere la técnica de imagen utilizada, el objeto de estudio, en este caso el corazón, es invariable en cada sujeto en particular y en ausencia de patología. Por lo cual, las vistas en las que nosotros vamos a obtener y tratar de representar el corazón deben ser siempre las mismas, ya se traten de un ecocardiograma transtorácico, transesofágico, tridimensional, tomografía resonancia o bien un preparado anatómico. El eje largo del corazón se representa por el centro de la válvula mitral y el ápex cardíaco. Si nosotros pasamos totalmente paralelos al septum interventricular, obtendremos una vista de 2 cámaras. Si pasamos totalmente paralelos a la cara inferior, vamos a obtener una vista de 4 cámaras. Y al hacer cortes perpendiculares a este eje mayor, vamos a hacer los ejes cortos del corazón, donde el miocardio representado en cada una de estas imágenes va a ser equitativo
en cada una de las vistas. En esta imagen van a tener las diferentes alteraciones y parámetros de corte que se toman para valorar la cardiotoxicidad en nuestros pacientes. Y ahora vamos a detenernos a hablar en esta última parte de la charla sobre los parámetros que nosotros valoramos y particularmente la función sistólica del ventrículo izquierdo. Muchas veces habrán escuchado hablar de la función sistólica del ventrículo izquierdo como el estrujamiento de una toalla, ¿sí? Que lo están observando ahí en la imagen. ¿Esto por qué? Porque la función sistólica del ventrículo izquierdo se caracteriza por múltiples movimientos o funciones. Dentro de ellos están el acortamiento de base a ápex, el acortamiento o achicamiento radial de la cavidad por el engrosamiento parietal, además de unos giros que realiza la base y el ápex que se denominan twist, viéndolos desde el ápex del ventrículo izquierdo, como en alguna de las imágenes que van a ver en esta valoración tridimensional del ventrículo izquierdo. Si ustedes lo observan desde el ápex cardíaco gira en sentido antihorario y la base del ventrículo izquierdo gira en sentido horario. Este twist sumado al acortamiento da lo que se considera hoy en día la medida más cabal de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que se denomina torsión. El hecho es que no existen datos validados sobre la torsión para poder tener un seguimiento de nuestros pacientes, por eso es que su uso no se ha extendido. Cuando hablamos del modo tridimensional, nosotros podemos hablar de muchas variables dentro de este modo tridimensional. Los que hayan leído El Principito fácilmente reconocerán esta imagen, y aquellos que no hayan leído no se los voy a spoilear y les recomiendo que lo hagan. Pero lo que estamos viendo acá podemos entenderlo como la representación de un volumen o una superficie. Esto, en el modo tridimensional, se conoce como surface rendering. Nosotros vamos a tener la superficie y esa superficie nos va a contener un volumen en su interior, que en el caso del ventrículo izquierdo nosotros podemos tener el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, y a partir de ello calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este modo tridimensional de surface rendering, como están viendo en esta imagen, nosotros podemos obtener hoy en día, potenciados por inteligencia artificial que nos facilita la interpretación de estas imágenes, los volúmenes separados del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, y presentárnoslos en una sola imagen. Esta imagen, que es muy linda desde el punto de vista estético, viene acompañada de un montón de datos numéricos que son los que realmente nosotros utilizamos para poder valorar y encuadrar en las diferentes medidas estandarizadas por las sociedades internacionales para calcular el tamaño y la función del ventrículo izquierdo o de las diferentes cámaras, sea cual fuere el caso. Otra de las formas del ecocardiograma tridimensional es lo que se conoce como 2D-like. Son imágenes que asemejan a las imágenes bidimensionales que nosotros estamos acostumbrados. En esta nosotros estamos viendo cortes de ápex a base de eje corto del ventrículo izquierdo, donde nosotros podemos ver la motilidad de todas las paredes sin mover el transductor y en un solo corte. Todos estos son el mismo latido que yo lo estoy evaluando. U obtener de manera simultánea la vista de 4 cámaras, de 2 cámaras y 3 ejes cortos en el mismo latido. Esto ayuda muchísimo para lo que es la valoración de la motilidad parietal del ventrículo izquierdo. En este caso, una paciente que que estaba por comenzar una terapia por un cáncer, en el cual calculamos de la mejor manera posible en nuestro laboratorio, en este caso con eco tridimensional, una fracción de eyección conservada.
meses después y luego de varios ciclos de su tratamiento, estudiamos nuevamente a la paciente en nuestro seguimiento y obtenemos estas imágenes que para operadores no experimentados o incluso si el mismo operador no realiza el mismo estudio, sería difícil diferenciar algún cambio significativo en este eco con respecto al basal. Pero al realizar la valoración tridimensional de su fracción de eyección, nosotros vemos que esta cae a 47%, lo cual es considerado una disminución significativa de la fracción de eyección de esta paciente. Lo que le sigue a esta imagen en el libro es esto, una serpiente que se había comido un elefante. Lo que quiero mostrarles es que hoy en día tenemos la posibilidad de no solo ver la superficie, sino también ver la función de fibra que tiene ese miocardio. La importancia de esto radica en que muchas veces la fracción de eyección puede permanecer dentro de valores considerados normales cuando la fibra miocárdica ha empezado a tener deterioro en su función. Y para eso la valoración nosotros lo vamos a hacer a través de la técnica del speckle tracking con la valoración del strain longitudinal global. Esta es una paciente que ya lleva varios ciclos de tratamiento con drogas potencialmente cardiotóxicas para cáncer de mama. Le puse un caso de todos los días con ventanas que no son las óptimas. Muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que han tenido mastectomía, complicaciones de su cirugía, donde las ventanas no son ideales. Hoy con las técnicas, nosotros al darle esta imagen, el equipo automáticamente reconoce que es un 4 cámaras, traza lo que tiene que trazar y nos da las curvas y los datos numéricos. Lo mismo cuando ponemos el 2 cámaras y el 3 cámaras. Una vez que nosotros le dimos las 3 vistas, hace el cálculo del strain, nos calcula el strain longitudinal global, que es lo que nos interesa en este caso, menos 23%, que es conservado para valores de referencia institucionales, y también nos hizo el cálculo de la fracción de eyección por método biplano, conservada en 61%. Volviendo ahora a nuestra paciente anterior en la cual vimos esa caída en la fracción de eyección a lo largo del tratamiento, podemos ver en estas imágenes de strain que tenía si bien un strain conservado, pero también a predominio de una mejora de los segmentos apicales, donde podemos observar un gradiente que si bien no significativo, algo disminuido en los segmentos medios y apicales, medios y basales, con una fracción de eyección conservada. En la evolución de su tratamiento, esta paciente cayó de manera significativamente su strain con una preservación relativa de los segmentos apicales. Esto es algo que ustedes lo habrán visto en otras patologías, como por ejemplo en la amiloidosis. Esta paciente le sucedió a lo largo de su tratamiento y lamentablemente no se pudieron terminar de estudiar otras causas porque debido a complicaciones de su patología de base la paciente falleció. Como para ir terminando y concluir con unas ideas para llevarse, nosotros vamos a realizar las diferentes vistas de 4 cámaras, de 2 cámaras, de 3 cámaras. Vamos a hacer una valoración completa de nuestros pacientes. Y hoy la inteligencia artificial, con solo darle esas imágenes, el software nos va a reconocer el 4 cámaras. En este caso, esto es una valoración automática de la fracción de eyección en 4 cámaras, en 2 cámaras, y nos tira la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en este caso de 67%. De la misma manera podremos valorar a través de las técnicas de strain, donde vamos a obtener el strain longitudinal global y la fracción de eyección de esta paciente. Fíjense, 66%. Esto lo había medido 67%, un 1% de variación. Eso es algo muy bueno que nos permiten las nuevas tecnologías.
Y claro, la valoración tridimensional del ventrículo izquierdo lo que nos evita realizar asunciones geométricas, acá con una fracción de eyección del 63%, siempre teniendo en cuenta que la medición de la fracción de eyección a través del eco tridimensional arroja generalmente valores un poco inferiores. El ecocardiograma tridimensional nos permite una valoración muy precisa de la fracción de eyección y nos permite, como se observa en esta imagen, poder valorar los que les contaba del twist, de la torsión, pero destacando y remarcándole que lo que más nos importa al día de hoy con los datos que tenemos sobre la valoración tridimensional del ventrículo izquierdo es un cálculo preciso de la fracción de eyección. Otra cosa que la inteligencia artificial nos brinda es la posibilidad de tener ayudas cognitivas. En este paciente, en el cual ya le había tomado las medidas del ventrículo izquierdo, me pone dentro del cuadro de la geometría del ventrículo izquierdo, que se trata de un paciente normal, que no tiene hipertrofia, y una vez que yo había medido la pared lateral del anillo mitral, me marca que está disminuida y me dice que si yo quiero valorar de manera más completa la función diastólica a través de las guías internacionales, necesito medir la regurgitación tricuspidia y la aurícula izquierda. Fui completando las medidas. Acá me dice que para poder terminar la valoración necesito medir la onda tisular del anillo septal, y una vez que la medí me dice que, acorde a las guías internacionales, la función diastólica del ventrículo izquierdo es indeterminada. Y en el resumen general me pone exactamente lo mismo y que la geometría ventricular es normal. Por lo tanto, el ecocardiograma nos va a brindar una evaluación inicial y seguimiento de nuestros pacientes, fundamentalmente a través de la valoración de la fracción de eyección, ya sea por 2D y 3D, más todo lo que complementa a un ecocardiograma avanzado. El strain nos va a dar una detección precoz del daño subclínico y nos va a permitir una predicción y pronóstico de nuestros pacientes, mientras que la inteligencia artificial reduce la variabilidad y estandariza nuestras medidas, a la vez que optimiza nuestros flujos de trabajo. Muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición para lo que crean conveniente.